maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él dio. Ok, hermanos, vamos a comenzar juntos este canto. Con ganas, hermanos, amén. Siguiente estrofa, como que estamos despiertos. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Todos juntos. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Canta, hermano, vamos. Hay poder, sin igual poder en Jesús, Quien murió. hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Vamos, hermanos, cantando el siguiente. Levántate, Lázaro. Así que si no está despierto, hermano, levántese. En la oscuridad, has estado en soledad. Tienes miedo de salir, dejar la tumba atrás. Sepultado por mentiras el temor, oculto en un lugar donde nadie te encontrará. Aún solo duermes, despiértate, estás vivo. Jesús te dice despierta, fuera de la tumba Él te llama hoy. Escucha su voz como Lázaro, eres fuego, no hay poder en la muerte. Fuera de la tumba Él te llama hoy. Escucha su voz como Lázaro. Despierta, despierta. Escucha su voz como Lázaro. Por tu nombre te llamó y tus venas se llenó. Con tu amor profundo tu maldad Él perdonó. La puerta abierta está, camino nuevo hay. Lo viejo atrás, la luz llegó. Despierta, pues estás vivo. Jesús te dice despierta. Fuera de la tumba Él te llama hoy. Escucha su voz como Lázaro. Eres fuego, no hay poder en la muerte. Fuera de la tumba Él te llama hoy. Escucha su voz como Lázaro. Despierta, despierta. Escucha su voz como Lázaro. Él te llama fuera de la oscuridad. Corazones llenos de vida nos dará. Y nos llama fuera de la oscuridad. Corazones llenos de vida nos dará.
estás vivo, Jesús te dice despierta, fuera de la tumba Él te llama hoy, escucha su voz como Lázaro, eres fuego, hay poder en la muerte, fuera de la tumba Él te llama hoy, escucha su voz como Lázaro. Amén. ¿Cuántos varones hay aquí esta mañana, hermano? Levante la mano, los varones. ¿Varones solamente? ¿Hombres? Levante la mano. ¿Qué hermano, varones? Canten conmigo. Canten conmigo este canto. Amén. Varones, conmigo. Vamos. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres. Ok, varones, una vez más. ¿Sí, hermanos? ¿Están conmigo, varones? Amén. Ok, una vez más, hermanos. Solamente los hombres. Vamos. Varones. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos todos, vamos, ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Quiero varones solamente conmigo, desde arriba, solamente los hombres. Vamos, hermanos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Varones, sigamos. Cuidaré mis ojos. Vamos. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón
fallar jamás. Todos juntos cantando, no te quiero fallar, no te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, 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 lléname. tu presencia, Lléname, lléname, lléname. tu poder, Lléname, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, 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 lléname. tu presencia, Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy desde sus hogares. Les damos la bienvenida a nuestro servicio de este domingo. Les recuerdo, hermanos, a todos que el próximo viernes tenemos nuestra vigilia en la casa de la hermana Aura. Les invitamos, es un gran tiempo que vamos a pasar en comunión, testimonios, oración, en la palabra. Hermanos, siempre nos pasamos tiempos gozosos en las vigilias. Vamos a estar el día de hoy, hermanos y hermanas, en el Hechos capítulo 17. Estamos estudiando el libro de Hechos versículo por versículo, capítulo por capítulo este año. Y ya nos encontramos en Hechos capítulo 17 y las últimas semanas hemos estado estudiando
el segundo viaje misionero de Pablo. En el pasaje de hoy vamos a ver que Pablo se encuentra en Atenas, tuvo que salir de Tesalónica y se va a Atenas solo. Esta es la cuarta ciudad que Pablo visita en Europa en este segundo viaje misionero. La primera ciudad fue Filipos. Cuando salió de ahí dejó a Lucas atrás para continuar la obra. La segunda fue Tesalónica, donde tuvo que salir para la seguridad de los creyentes, y de ahí se fue a Berea, donde los creyentes lo llevaron a Atenas para protegerlo. Pero Pablo y Silas se quedaron atrás en Berea, discipulando y dando seguimiento. Así que cuando llega Pablo a Atenas, por primera vez llega solo en una nueva ciudad. Y la Biblia no dice, pero yo creo que esta sería muy difícil, muy doloroso, muy estresante para Pablo, porque él era un hombre de fuerte personalidad, de valor, de convicción, de fe. Pero hermanos, Dios nos creó como seres sociales para que nos apoyemos unos a otros. En este segundo viaje de Pablo, él ha estado pasando por muchas aflicciones. Ha sido torturado, azotado, encarcelado, insultado, pero siempre ha tenido sus compañeros a su lado durante estas persecuciones. Pero ahora llega a Atenas y está solo, sin el apoyo de sus compañeros misioneros. ¿Y qué es lo que hace tan pronto llega? No cambia nada. Él se va a las sinagogas y proclama el Evangelio. Es más, parece que redobla sus esfuerzos, porque también va, dice, a las plazas todos los días a proclamar a Jesús. ¿Y qué es lo que lo impulsa a continuar adelante? Cuando él llega en Atenas, él mira una gran necesidad espiritual en esa ciudad. Atenas era un lugar muy religioso, pero igual como ahora, hay muchas personas religiosas, pero que no conocen al Dios verdadero. Hay muchas personas religiosas, pero que no conocen a Jesús como el Salvador personal. Atenas era un lugar muy religioso, tenía muchos dioses, pero no conocían al Dios verdadero. Así que en el pasaje de hoy vamos a ver que Pablo les introduce al Dios que ellos no conocen. Ese es el título del mensaje de hoy, conociendo al Dios no conocido. El mundo que vivimos es muy similar espiritualmente a la ciudad de Atenas. Los dioses de este mundo han cegado a la gente para que no conozcan al Dios verdadero. Vamos al pasaje de hoy a conocer al Dios que el mundo no conoce. Vamos a estar en Hechos 17, voy a leer a partir del 16 hasta el final del capítulo. Dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro y plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, para que aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Por cuanto oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por quién eres, por ser el creador de este mundo, por ser el sustentor de nuestras vidas, por darnos un propósito, por todo lo que haces, aunque no lo podamos ver. Padre, te pido que en este tiempo que pasemos aquí en tu palabra, que nos aclares nuestra mente, nos ilumines para entender lo que tú quieres decirnos. Dame a mí, Padre, palabra para transmitir tu perfecta palabra. Bendice cada persona que escucha mi voz. Bendice cada hogar que está mirándonos en estos momentos. Bendice, Padre, tu iglesia. Y guárdanos, Padre, para que podamos salir a este mundo que no te conoce, a proclamar a ese Dios, el único verdadero, digno de alabanza que tenemos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, podemos conocer al Dios no conocido en este pasaje. Vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver primero la decepción del Dios del mundo. Después vamos a ver la descripción del Dios verdadero. Y vamos a terminar con el deseo del Dios soberano. Vamos a comenzar. La decepción del Dios del mundo. Dice el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas era una ciudad hermosa, era una ciudad histórica. Años antes fue una ciudad lo más importante del mundo. Era una ciudad de filósofos, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Eran considerados los mayores filósofos de los tiempos. Era una ciudad que le dio al mundo los mejores escultores, los mejores arquitectos, los mejores intelectuales. Era una ciudad espectacular que servía de ejemplo de los logros humanos. Cualquier visitante quedaría impresionado al caminar por las calles de Atenas, por sus edificios, por sus esculturas de mármol, de oro. Era una vista impresionante para cualquier persona en el mundo antiguo. Pero nada de eso impresiona a Pablo. Dice el versículo 16 que Pablo enardecía. Literalmente se traduce esta palabra que quemaba por dentro. Quemaba por dentro, sus emociones estaban rebosando. ¿Y por qué quemaba por dentro? Dice, porque vio que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Atenas era la casa, el hogar de casi todos los dioses que el hombre había inventado. Todo edificio, toda estructura era un templo o hacía honor a un dios. Muchos edificios, como en el Acrópolis, que vamos a leer un poco más adelante, ese era el centro central de la ciudad. Contenía una colección de estatuas, de estructuras a los diferentes dioses. Pablo no ve una ciudad avanzada. Pablo no ve una ciudad moderna. Pablo no ve una ciudad impresionante, sino que ve una ciudad perdida adorando dioses falsos. Y él no se podía quedar con los brazos cruzados. Estoy seguro de que le hubiese gustado tener a Timoteo, a Silas, a Lucas a su lado antes de comenzar su obra. Si leíamos el último versículo la semana pasada, dice que se fue a Atenas, dice, y habiendo recibido orden que Silas y Timoteo viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Él iba a ir con la intención de esperar a Timoteo y a Silas,
pero la necesidad que vio era muy urgente y no podía esperar, no podía quedar con los brazos cruzados. Dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. En todo lugar que él iba encontraba personas que necesitaban escuchar. Los que concurrían, se paraba ahí, los que pasaban les hablaba del Dios verdadero. Este era un mensaje urgente. Era un mensaje hace 2000 años en la ciudad de Atenas. Y es un mensaje urgente hoy, en el 2021, en la ciudad de Hesperia, en el estado de California, en este país y en todo el mundo. La urgencia de conocer al Dios conocido no ha cambiado. Sigue siendo un mensaje urgente. ¿Por qué? Porque el que no conoce al Dios verdadero perecerá en tormento eterno, separado de Dios por siempre. El que no conoce al Dios verdadero, el que está adorando dioses falsos, el que está adorando ídolos, va a terminar eternamente separado de Dios. El primer mandamiento que Dios nos dejó nos advierte acerca de no caer en la adoración de ídolos. Éxodo 20, 3 y 4 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y algunos dirían, ay, qué bueno, yo no tengo ídolos en la casa, yo no tengo estatuas en la casa, qué bueno que yo no voy a ninguna estatua y me inclino ante ninguna estatua. Pero tengamos cuidado, hermanos, de que un ídolo no es solamente una estatua, no es solamente una imagen. Un ídolo es todo aquello que valoramos más que Dios. La palabra ídolo significa el objeto de extrema devoción. En la palabra griega, esa palabra ídolo es sinónimo a un héroe o una obsesión para una persona. Un ídolo es todo aquello por lo que hacemos los más sacrificios en la vida, por lo que hacemos los sacrificios más grandes cada día. Es todo aquello que nos conmueve nuestro corazón lo más que cualquier otra cosa. Es todo aquello que más nos llena de emoción. Es todo aquello que nos hace sentir desolados e incompletos si no lo tenemos. Si eso es el objeto de tu devoción, entonces estás adorando a dioses falsos. Si lo que más te conmueve tu corazón, lo que más te llena de emoción, lo que más gozo te da en este mundo no es Dios, entonces estás adorando un Dios falso. Y nos dice la palabra de Dios que solo puede haber un Dios que toma el primer lugar en tu vida. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Hermano, solo hay un Dios verdadero con D mayúscula, pero hay muchos dioses falsos con D minúscula. Es la naturaleza del hombre buscar a alguien o algo a quien adorar. Dios nos creó de esa manera, nos creó así porque quiere que nosotros, su creación, lo busquemos para adorarle. Pero muchas veces no es Dios el que ocupa ese lugar en nuestras vidas. Muchas veces no es Dios el centro de nuestra devoción. Muchas veces elevamos a nivel de Dios las cosas de este mundo. Muchas veces, en vez de adorar al Creador, adoramos lo creado. Y cuando hacemos eso, hermanos, caemos en esa misma idolatría que Pablo vio en Atenas. Veamos esas cosas del mundo que se convierten en dioses en nuestras vidas. Los dioses del mundo. El primer dios del mundo es el dios del placer. Estas son las cosas que hacemos para complacernos a nosotros mismos. Puede ser el de entretenimiento, puede ser las drogas, el sexo, el teléfono, el YouTube, el WhatsApp, el Instagram, el TikTok. El placer es como una droga. Es algo que buscamos y no podemos dejar. Es adictivo. Siempre se quiere más. Y no es malo el placer, hermanos. Dios creó el placer.
Él creó el placer para que nosotros gocemos. Pero se vuelve malo, se vuelve un Dios cuando lo practicamos fuera del contexto que Dios lo creó. Cuando el obtener el placer se convierte en nuestra obsesión y hacemos a Dios a un lado, eso es el ídolo del placer. Ese es el Dios del placer. Antes de conocer a Dios, mi ídolo era el fútbol. Hace 2 semanas tomé la clase del jueves y puse mi camiseta del Olimpia, Club Deportivo Olimpia, el equipo que yo seguía en Honduras hace más de 20 años. Yo seguía ese equipo por todos lados, hermanos. Lo seguía por todos lados, viajaba lejos para verlos jugar, gritaba y me emocionaba durante los partidos, me ponía triste, enojado cuando no podían, cuando perdían o cuando no podía estar ahí en el estadio. Pero ahora ese gozo, ahora lo recibo de mi Dios. Esa emoción lo recibo cuando alabo a Dios. Esa satisfacción lo recibo cuando sirvo a Dios. Ese gran gozo de sentirme cerca, lo veo y lo consigo cuando estudio su palabra. Muchas personas, hermanos, hoy en día reciben ese gozo, no de Dios, sino que de los placeres del mundo. Le dedican más tiempo, más dedicación, más devoción a esas cosas. Yo me he dado cuenta que muchas personas no tienen problema gritar y emocionarse cuando están viendo un partido de fútbol o un programa de televisión, inclusive los cristianos. Pero les da pena gozarse, emocionarse cuando están alabando a Dios en la iglesia. Hermanos, yo siempre me gozo en el fútbol. Hace un mes perdí la voz cuando estaba viendo el partido de Estados Unidos y México. Pero no le doy mayor prioridad al fútbol que le doy a mi Dios. Los dioses del placer tienen algo en común, que son temporales, no perduran. El placer es momentario, es pasajero. Rápidamente se desvanece y te quedas insatisfecho y pasas el resto del tiempo en búsqueda del próximo placer. Estás como en esos rides en Disneyland, que tomas una línea de 1 hora ahí esperando, después te subes en el ride y estás emocionado por 30 segundos, termina y te vas al otro. Muchas creyentes, muchas personas viven su vida de esa manera, de placer en placer, y en medio del tiempo no pueden tener el gozo de la vida porque depende de esa emoción temporal que pasan. ¿Qué placer estás persiguiendo en tu vida que no permite que Dios ocupe el primer lugar? El segundo placer del mundo es el segundo Dios del mundo es el Dios de posesiones. Estas son las cosas materiales en nuestras vidas que quitan nuestro enfoque de Dios. La casa, los carros, tu cuenta de banco, los electrónicos, la ropa, los zapatos. Todo esto son herramientas que el enemigo usa para alejarnos de Dios. Otra vez, no hay nada malo con tener cosas materiales. No hay nada malo con tener posesiones. No hay nada malo con tener una casa grande, un carro nuevo, ropa nueva. El problema es cuando el adquirir esas posesiones toma prioridad en tu vida sobre conocer más a Dios. Cuando dejas a Dios a un lado para acumular posesiones. No hay nada malo con tener dinero. El problema es cuando el dinero te tiene a ti, cuando el dinero es tu dueño. ¿Qué posesiones estás persiguiendo en tu vida que no permita que Dios ocupe ese primer lugar? El tercer Dios del mundo es el Dios del poder. Esto es cuando el objetivo mayor de nuestra vida es obtener poder, es obtener prestigio. Cuando te importa más tu valor ante las personas que tu valor ante Dios. Cuando tu título, tu estatus social es lo más importante en tu vida. Cuando haces todo lo posible para avanzar y ganar prestigio en el mundo. Aunque si eso significa a veces caminar sobre otros. Esto lo vemos en los negocios, lo vemos en la política, lo vemos en el gobierno. Y hermanos, hasta lo vemos en las iglesias. Hay muchos líderes de iglesias que le interesa más su posición, su estatus, su título, que servir a Dios. Hay muchas personas que prefieren que les llamen de un título
que les llamen de un servidor de Dios, un siervo de Dios. Hace unos años me metí en problemas con un hermano porque decidí hacer la cena del Señor en un estudio bíblico y le pedí a unas damas que me ayuden a preparar la mesa. El hermano vino y me reclamó: yo soy el único autorizado para preparar la mesa del Señor. Hermanos, debemos tener orgullo en nuestro servicio a Dios, esforzarlo a hacerlo bien, pero nunca debemos olvidar que la obra es para Dios. La honra y la gloria debe ser para Él nada más. Cuando servimos a Dios solo para ser reconocidos por la gente, convertimos ese servicio en nuestro Dios, en nuestro ídolo. ¿Estás persiguiendo un poder, un prestigio, una posición en tu vida que no permite darle a Dios el primer lugar? Y el último Dios del mundo es el Dios de los planes. Otra vez, no hay nada malo con hacer planes, no hay nada malo con tener proyectos. A Dios le agrada cuando somos organizados, cuando hacemos planes, pero nunca debemos olvidar que no hay plan mayor que el plan de Dios, que la voluntad de Dios es mayor que el de nosotros, que sus caminos son mayores que nuestros caminos y que Él siempre está en control y siempre sabe qué es mejor para nosotros. Debemos de entregarle todos nuestros planes, todos nuestros proyectos a la mano de Dios. Muchas veces cometemos el error de hacer planes para nuestras vidas sin considerar a Dios. Y después, cuando sale mal, cuando no va como esperamos, vamos a Dios y le pedimos que nos ayude. Antes de comenzar cualquier proyecto, cualquier plan, debemos pedirle a Dios que nos ilumine con su voluntad. Pedirle discernimiento y sabiduría para reconocer esas puertas que Él nos abre y esas puertas que Él nos cierra. Y tampoco debemos de usar los planes para negociar con Dios o para tratar de manipular a Dios. Dios, si me das este trabajo, voy a ir a la iglesia todos los domingos por un año. Dios, si me curas de esta enfermedad, voy a ofrendar $1,000 a la iglesia. Dios, si mi hijo hace esto, se gradúa o me obedece, te voy a servir, voy a ir a misiones. Hermanos, no podemos convertir nuestros planes y nuestros proyectos en nuestro Dios. Pongamos todos nuestros planes a la voluntad de Dios. ¿Qué planes, qué proyectos tienes en tu vida que te están quitando de poner a Dios en primer lugar? Si Dios y el verdadero Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, estás adorando un Dios falso. Si cualquiera de estos dioses del mundo está causando que hagas a Dios a un lado, tal vez no te estás inclinando a una estatua, a un ídolo, pero estás cometiendo idolatría igual que el pueblo de Atenas en el pasaje de hoy. Pablo no se pudo contener porque él ve la gran necesidad del pueblo que no conoce a ese Dios verdadero. Y se va a las sinagogas y se va a las plazas todo el día a proclamar el evangelio de Dios, a proclamar que Jesús es el único camino hacia el Dios verdadero. Y ahí están los eruditos, los filósofos, y no entienden lo que está hablando. Dice el versículo 18, ¿qué querrá decir este palabrero? Lo que están diciendo, no tiene sentido lo que está diciendo este hombre. Va en contra de toda la filosofía, de todo lo que hemos aprendido, de lo que los intelectuales conocen. ¿Y qué hacen? Lo llevan al Areópago para que explique qué es lo que está enseñando. Dice el versículo 19, y tomándolo, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Hermanos, esto no era una invitación para dar una charla, no era una invitación para un debate. Lo que era el Areópago, ahí era donde estaban los 30 miembros de la Corte Suprema. Esto era una inquisición ante un tribunal, ante la Corte Suprema. ¿Para qué? Por predicar esa religión que no estaba aprobada en el Imperio Romano. Y ahí, ante los eruditos, ante los filósofos, ante los jueces, ante las autoridades, ante el pueblo, Pablo se pone de pie y les introduce al Dios verdadero que ellos no conocen. Eso nos lleva al segundo punto, la descripción del Dios verdadero. Dice el versículo 22, 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio
del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hermanos, eso no es una comendación, no le está elogiando. Hay muchas personas religiosas que no conocen al Dios verdadero. Están llenos de celo por Dios, son apasionados por su Dios, sirven a su Dios fielmente, pero adoran y sirven a un Dios falso. En el caso de los atenienses, adoraban a muchos dioses falsos. Hasta tenían altares, dice, para el Dios no conocido, dice el versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Hay que conocer un poco del contexto de este Dios no conocido para ver a lo que se está refiriendo Pablo. 600 años antes hubo una gran pestilencia en Atenas que estaba destruyendo casi toda la población. Y ellos pensaban que era un castigo por haber ofendido a un Dios. Pero tenían tantos dioses que no sabían a cuál Dios habían ofendido. Así que no sabían a cuál Dios ofrendarle y hacer sacrificios para que termine la pestilencia. Así que un filósofo sale con una solución. Y lo que propone es soltar un gran rebaño de ovejas en toda la ciudad, que vayan corriendo por todos lados de la ciudad. Y cada lugar donde se pare una oveja a descansar, ahí lo iban a matar y lo iban a ofrendar como sacrificio a la estatua, al altar de Dios, del Dios más cercano. Imagínense que por todo lugar hay ovejas corriendo, hay altares por todos lados de dioses, y ahí cerca donde descansa esa oveja, ahí mismo lo matan y lo sacrifican a ese Dios, porque dicen: este Dios mismo quiere esta oveja como sacrificio. Según ellos, ese Dios había dirigido a la oveja a ese lugar, pero no sabían cuál Dios. Cuando una oveja se paraba a descansar en un lugar donde no había un altar cerca, no sabían a cuál Dios. Así que lo que hacían, construían un altar si no había un altar cerca para sacrificar a esa oveja. Y como no sabían cuál Dios estaban ofrendando, le ponían la inscripción: al Dios no conocido. Y habían varios de esos altares al Dios no conocido por toda la ciudad. Hermanos, tenían tantos dioses, pero no podían encontrar uno que satisface sus necesidades. Hay muchas personas que andan de Dios en Dios buscando uno que pueda satisfacer el vacío de su corazón. Pero hermanos, ningún Dios del mundo es suficiente para satisfacer ese vacío espiritual. El matemático y filósofo del siglo XVI, Blaise Pascal, dijo lo siguiente: todos tenemos un vacío en la forma de Dios en nuestros corazones que no se puede llenar con nada creado en este mundo. Solo puede ser llenado por Dios, el Creador, que se puede conocer a través de su Hijo Jesús. Pablo reconoce este vacío espiritual de los atenienses. Reconoce que no lo pueden llenar con tus tantos dioses. ¿Y qué les dice? Dice el versículo 23. Porque pasando y mirando, hallé también un altar, el cual con la inscripción: al Dios no conocido, dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es este a quien yo os anuncio. Pablo les dice: permítame introducirles al Dios que ustedes no conocen, a ese Dios que no saben quién es. Permítanme introducirse. Y lo que hace, describe a este Dios, al Dios verdadero. Veamos el carácter del Dios verdadero que Pablo les introduce. Primero, les dice que Dios es el creador. Versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él. Los que llevaron a Pablo al Areópago, si leemos antes, dicen que eran epicúreos y estoicos. Los epicúreos negaban la creación. Pensaban que todo lo que hay en el mundo era eterno, que el mundo siempre ha existido, que no tiene principio y no tiene fin. Los estoicos creían que Dios estaba en todo, que todo ocurre por casualidad, que Dios está en un árbol, todo lo que vemos es Dios.
Esos puntos de vista existen aún hoy, hermanos. Hay personas aún hoy que piensan que Dios está en todo, en un árbol, en la creación. Personas que adoran la creación en vez del Creador. Pero Pablo les afirma que el mundo no siempre ha existido. Que el mundo tuvo un principio, tuvo un creador, y fue Dios quien creó todo. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La primera descripción que Pablo les da de Dios es que Dios es el creador. Segundo, les dice que Dios no solo es creador, sino que es dueño de todo. Dios es dueño de todo. Dice el versículo 24 otra vez: siendo Señor del cielo y de la tierra. Señor, dueño del cielo y la tierra. Los atenienses estaban orgullosos de la ciudad que habían construido. Ellos pensaban que no había nada que no pueden lograr o obtener ellos mismos con sus propios esfuerzos. Esa actitud existe al día de hoy. Y esa es la actitud que ciega al hombre de conocer al Dios verdadero. Porque para conocer al Dios verdadero tenemos que aceptar que es Él es el que dice, que Él es dueño de todo. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Si no reconocemos que Dios es dueño de todo, incluso de nuestro ser, difícilmente vamos a serlo dueño de nuestras vidas. Y vamos a seguir corriendo detrás de esos dioses que no nos llenan. La tercera descripción que Pablo les da de Dios, les dice que Dios es trascendente. Dice versículo 24, no habita en templos hechos por humanos. Dios trasciende el tiempo, trasciende lo natural, trasciende lo físico. No está limitado en un templo, no está limitado en un altar. Él está en todo lugar, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él no es un ser creado, Él es eterno que siempre ha existido. Salmos 92. Antes que existiesen los montes y formases la tierra, el mundo, desde el siglo hasta siglo, tú eres Dios. Dios siempre ha existido. Dios está sobre la naturaleza. Cuando entendemos eso, hermanos, podemos creer y entender quién es Dios por verdad. Cuando entendemos que fuera de naturaleza, Dios habló y creó la naturaleza, podemos entender que Él es dueño de todo. Él está sobre la naturaleza. Él es mayor que todo lo creado. Él es superior a todo hombre. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros le necesitamos a Él. Mire que dice el versículo 25. Ni es honrado por manos humanos como si necesitase de algo. Muchas veces creamos dioses falsos para moldear a Dios a algo que nosotros podemos entender. Es por eso que muchos adoran ídolos, estatuas, porque crean una versión de Dios que pueden encajar y crear y manipular. Eso limita el poder de Dios, limita la autoridad de Dios y no permite que conozcas al Dios que es el realmente Dios. No podemos adorar a Dios, llegar a Él con reverencia. No podemos darle el honor que se merece. No podemos darle la adoración y la alabanza que se merece si no entendemos que Él es trascendente, sobrenatural, superior a la creación. Y la cuarta descripción que le da Pablo de Dios dice: Dios es el dador y sostenedor de la vida. Dice el versículo 25, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Versículo 26 dice, y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hermanos, Dios no solo no necesita nada de nosotros, sino que Él nos da y nos sostiene todo lo que tenemos. Todo lo que vemos alrededor, Dios es el que lo mantiene en orden. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Los atenienses tomaban orgullo en lo que habían logrado ellos mismos.
La virtud más alta para ellos era lo que puedes lograr personalmente o con tu conocimiento. Y la inteligencia y el conocimiento intelectual que habían logrado se había volvido en sus dioses. Y miraban con despectivamente a los que no tenían la cultura, el intelecto o que no habían logrado lo que ellos habían logrado. Pero Pablo les dice que todo lo que han logrado es porque Dios lo permitió. Y no solo le permitió, sino que Dios los sostiene para que puedan ellos vivir cada día. Dice el versículo 28, pero en Él vivimos y nos movemos y somos. Hermanos, estamos donde estamos, somos lo que somos porque Dios lo quiere, porque Dios lo permite. Nada en tu vida es por accidente. Dice el versículo 26, Él ha prefijado el orden de los tiempos. No hay nada que ocurre en tu vida por casualidad. Tal vez a ti te sorprenda, pero a Dios no le sorprende. Tú estás escuchando este mensaje porque Dios quiso que tú lo escuches. No fue por accidente. Dios sabe que tú ibas a estar conectado a esta transmisión en este preciso momento, escuchándome. Tú estás aquí, tú estás escuchando porque Dios lo prefijó y Él tiene una palabra para ti. Por eso yo siempre oro antes de predicar que me dé las palabras que Él quiere que ustedes escuchen. Porque yo tampoco estoy aquí por accidente. Dios me puso aquí en este púlpito, a ti donde me estás escuchando, porque Él tiene un mensaje a través de mí y una palabra para ti. No es mi palabra, no es por mi poder. Dios lo tiene todo prefijado. Dios está en completo control de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Y no hay nada que podemos hacer para quitar o para agregar de lo que Dios ya tiene prefijado para nuestras vidas. Ahora, esto no significa que debemos vivir la vida desenfrenada porque no podemos controlar lo que va a pasar. Claro que no. Tenemos libre albedrío, pero el reconocer que Dios es soberano sobre todo nos debe motivar para entender y obedecer su voluntad. El conocer que Él conoce sus caminos mejor que el de nosotros nos debe de inspirar a buscar, entender su voluntad para nuestra vida. Y dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos la decepción de los dioses del mundo, ya vimos la descripción del Dios verdadero, ahora veamos el deseo del Dios soberano. Después que Pablo describe las características de Dios, del Dios verdadero, les dice que ellos también pueden conocer a este Dios, porque Dios desea que su creación se acerque a Él. Dios desea tener una relación con la humanidad. Versículo 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo les dice, han inventado tantos dioses en búsqueda de uno que satisfaga su corazón. Pero ese Dios no está lejos, no lo tienen que inventar, está cerca y desea que ustedes lo conozcan. El Dios verdadero no tiene que ser el Dios desconocido en tu vida. Es un Dios accesible para todos. Dios desea que todos lleguen a conocimiento de Él. Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que lo invoquen y a todos los que le invoquen de veras. Nuestro Dios no se esconde de su creación, Él está cerca. Toda persona puede conocer al Dios creador, toda persona puede conocer al Dios dueño de todo. Toda persona puede conocer al Dios trascendente. Toda persona puede conocer al Dios dador y sostenedor de la vida. No importa qué lejos pienses que estés, Dios está ahí a tu lado esperándote. Búscalo y lo hallarás. Pablo no solo nos dice que puedes conocerlo, sino también dice cómo conocerlo. ¿Cómo lo puedes conocer? Dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo les dice, la única manera para conocer a este Dios es arrepintiéndote. ¿De qué? De haberte darle la espada a Dios, de haber adorado a esos dioses falsos, de no a darle toda tu devoción a Dios. Y eso solo es posible poniendo su fe
en el que ha estado Jesús, al Jesús que Él ha estado proclamando, al Jesús que murió en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esa relación personal con Dios, que nosotros podamos conocer a Dios cuando ya aceptamos la sangre de Jesús que nos limpia de todos pecados. Toda persona puede llegar confiadamente a Dios y conocerlo personalmente a través de su Hijo Jesús. Pero Pablo no termina ahí. También les advierte que todo el que no se arrepiente será juzgado por sus pecados, por el mismo Jesús que rechazaron. Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicias, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, no es suficiente aceptar a Dios, que Dios existe. No es suficiente conocer a Dios intelectualmente. Hay muchas personas que no niegan que Dios existe, pero siguen viviendo como si no existiera. Le dan la espalda, lo ignoran. Pero llegará el día en que todas estas personas serán juzgadas y condenadas por sus obras. Esto no será un juicio para presentar sus casos y defender sus pecados, sino que será un juicio para declarar sentencia por haberle dado la espada a su Hijo Jesús. Y la sentencia es estar eternamente separado de Dios, en un lugar de eterno tormento, de eterna angustia, de eterno dolor, de eterno sufrimiento. Pero Dios no desea eso para su creación. Dios no desea que nadie perezca en ese tormento eterno y dolor y sufrimiento eterno. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, estamos viviendo en la era de gracia, donde vino Dios, Jesús vino al mundo, abrió la era de la gracia de Dios, del regalo de Dios, donde todos pueden recibir el perdón a través de su fe en su Hijo. Dios es paciente, pero llegará el día donde terminará esta era de la gracia. Y llegará el día donde el juicio de Dios caerá sobre a todos que le han rechazado. Caerá sobre todos que han perseguido dioses falsos. Caerá sobre todo que no han reconocido a su Hijo como el Salvador personal que limpia el pecado del mundo. Por eso dice su palabra en 2 de Corintios 6, 1, 2. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirse de la idolatría. Hoy es el día de abandonar esos dioses falsos del mundo. Hoy es el día de buscar al único Dios verdadero. Hoy es el día de darle el primer lugar en nuestras vidas. Hoy es el día de reconocer a Dios como creador. Hoy es el día de reconocer que eres dueño de todo. Hoy es el día de reconocer al Dios eterno, trascendente. Hoy es el día de reconocer que Dios es el dador y sustentor de la vida. Hoy es el día de reconocer a su Hijo Jesús y su obra en la cruz. Hoy es el día de salvación. Hermanos, te exhorto que no demoremos más para conocer al Dios verdadero. La pregunta es, ¿conoces a ese Dios no conocido? Y si lo conoces, ¿te estás acercando a Él cada día para conocerlo más? Él envió a su Hijo en la cruz a morir para que tú y yo podamos acercarnos confiadamente y conocerlo más, conocerlo íntimamente, conocerlo personalmente. Y si tú no has conocido a este Dios, si tú sigues persiguiendo a esos dioses falsos, hoy es el día de salvación. Iglesia, hoy es el día
que conozcamos a Dios más íntimamente, que abandonemos todas esas cosas que no permiten que Él tome el primer lugar en nuestras vidas y darle el honor que Él se merece como el único Dios verdadero, digno de adoración y alabanza. Padre Celestial, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, te damos por tu palabra perfecta. Gracias te damos, Padre, por quién eres. Perdónanos, Padre, por todas esas ocasiones cuando no te damos el primer lugar en nuestra vida. Perdónanos, Padre, cuando no te buscamos. Perdónanos, Padre, por todos esos tiempos en que no proclamamos tu verdad. Si hay alguien que está escuchando mi voz, que no conoce, que nunca ha aceptado a tu Hijo como Salvador y que no conoce ese camino para llegar a ti, que este sea el momento que diga: Señor Jesús, reconozco que tú moriste por mis pecados, entra en mi corazón y límpiame para que yo también pueda acercarme y conocer al Dios verdadero. Gracias, Padre, por ese privilegio de poder llegar a tus pies confiadamente para recibir misericordia. Te pido, Padre, que no menospreciemos el valor de poder conocer al Dios verdadero, al Dios creador, personalmente e íntimamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos, hermanos. Nos vemos la próxima semana. No olviden, este viernes es nuestra vigilia. Espero que nos puedan acompañar.